El Evangelio de hoy toca dos temas. Uno es la relación con el dinero, no puedes servir a Dios y al dinero. Y el otro que está relacionado es esta parábola del administrador injusto. Yo quisiera enfocarme sobre todo en esta parábola, que a veces puede parecer un poco desconcertante. Pareciera que Jesús alaba la actitud tramposa y estafadora de este administrador. Creo que para entender la parábola es importante situarnos en el contexto histórico del Evangelio. En aquella época, los administradores agrícolas tenían toda la libertad y confianza de parte del propietario de la tierra para administrar esa tierra, para prestar o vender los bienes de la tierra. Le exigían a los acreedores la devolución con un interés razonable. Y entonces ellos, en lugar de salario, se cobraban una parte de ese interés que venía a ser su ganancia. Por ejemplo, el administrador había prestado 50 barriles de aceite y había exigido la devolución de 100, ganando así un interés del 100%. A otro le prestó 80 cargas de trigo y habría exigido la devolución de 100, ganando el 20% de interés. ¿En qué consistió el fraude? Justamente en el abuso de confianza, cobrando un interés excesivo que no reportaba al propietario, y de esa manera él se quedaba con una tajada demasiado grande de la venta. Y aquí vemos que incluso en nuestro mundo, en la manera como nosotros organizamos los negocios, hay una línea muy delgada entre ganar una comisión y cobrar una coima. Incluso en el lenguaje un poco burlón se dice que una comisión puede convertirse en una coimisión. Y fíjense que ya el profeta Amós, en la primera lectura, advierte justamente sobre esas actitudes de querer ganar a toda costa, de codicia, de avaricia, de hacer negocios inescrupulosos, los comerciantes que usan balanzas con trampa, que compran al mísero por un par de sandalias, que prestan dinero con usura. Pero volviendo sobre la parábola, vemos que el dueño despide a este administrador y le pide que prepare un informe, le da un tiempo para preparar el informe hasta que abandone el cargo. Y entonces la astucia de este administrador consistió en aprovechar ese tiempo para poder prever su futuro. De manera que astutamente llama justamente a esos acreedores, renuncia a su propia ganancia y les condona una parte significativa de la deuda. De manera que cuando él se quede sin trabajo, ellos puedan darle trabajo o recibirlo en su casa. Y Jesús, fíjense que en ningún momento alaba la estafa. Lo que alaba el Señor es esta sagacidad y esta astucia de este administrador. Y el Señor concluye con esta afirmación: los hijos de las tinieblas son más astutos con su gente y con sus cosas que los hijos de la luz. ¿Qué enseñanza podemos sacar de esta parábola? ¿Cómo podemos aplicarla a nuestra vida? Todos tenemos una misión que cumplir, y esa misión se sintetiza como cristianos. En primer lugar, en llegar a la meta, salvar nuestra alma, llegar al cielo, a las moradas eternas,
como dice hoy Jesús. Y en segundo lugar, instaurar ese reino de Cristo aquí en la tierra. Esta parábola forma parte de las famosas parábolas del reino. Y para poder cumplir esa misión, Dios a todos nos da medios, talentos, capacidades. Pueden ser talentos económicos, recursos económicos. Pueden ser también capacidades intelectuales, estudios. Pueden ser también habilidades. Pero todos esos talentos, nosotros no somos dueños de lo que tenemos. Esto lo hemos dicho muchas veces. Somos simplemente administradores. Y un día vamos a tener que rendir cuentas ante Dios de esa gestión que hemos realizado. Y tenemos que preguntarnos, en vistas a esa meta de la salvación eterna y de instaurar el reino de Cristo, si somos administradores indolentes, egoístas, o si somos personas que realmente estamos usando nuestros talentos con sagacidad, con iniciativa, en vistas justamente a cumplir esa meta. Anoche estábamos con un grupo de parejas conversando un poco de este evangelio y nos preguntábamos qué puede significar ser astuto para el Señor cuando el Señor alaba la astucia o cuando el Señor dice sean astutos como serpientes y mansos como palomas. Una persona astuta es una persona inteligente, creativa, que sabe aprovechar las oportunidades, que también es persistente en el esfuerzo por alcanzar una meta. Y quizás podríamos poner un ejemplo de la vida cotidiana. No sé si a ustedes les gusta el deporte, a mí me encanta practicar y ver deporte. Y ahora que fue el último Grand Slam, el US Open, apareció una estrella en el tenis, que es este chico Carlitos Alcaraz. Realmente era fascinante verlo jugar, pero sobre todo por ese espíritu competitivo, por la fuerza mental, por la garra con la cual llegaba a todas las jugadas, no daba ningún punto por perdido. Y además, con mucha inteligencia aprovechaba los puntos débiles del adversario para jugar con inteligencia y con estrategia. Y fíjense que San Pablo también hace esta comparación con el deporte y dice, si los atletas se esfuerzan tanto y hacen tantos sacrificios por una corona corruptible, ¿cuánto más nosotros los cristianos por una corona imperecedera, que es justamente esas moradas eternas? La vida, queridos hermanos, la vida cristiana a nivel personal y también a nivel social, es una batalla entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, entre el ejército de Satanás y el ejército de Cristo, como decía San Ignacio, entre la verdad y la mentira, entre los hijos de las tinieblas y los hijos de la luz. Y en ese combate es claro que nosotros, los hijos de la luz, los cristianos, no podemos utilizar las mismas armas que los hijos de las tinieblas. No podemos caer en la mentira, en el chantaje, en la violencia, en la calumnia. Para un cristiano, nunca un buen fin justifica utilizar medios moralmente incorrectos. Y sin embargo, es un escándalo, es inaceptable. De alguna manera me hierve la sangre ver ese complejo de derrotados que tenemos a veces los católicos frente a lo que está pasando en el mundo, frente a las fuerzas del mal. Nos quejamos del libertinaje, de la corrupción,
del relativismo moral entre los jóvenes, del pésimo gobierno, pero no hacemos nada para cambiar las cosas. Nos contentamos con una vida cómoda, mediocre y sin grandes horizontes. Fíjense que este administrador podría simplemente haberse victimizado, haber buscado justificaciones para su conducta, o podría haberse sentido culpable y haberse deprimido. Pero lo que alaba a Cristo es justamente que tuvo una reacción, una actitud reactiva, proactiva, que tomó iniciativas, que buscó una solución a los problemas. Un cristiano tiene que ser una persona recta, justa, íntegra, honesta. Pero eso no quiere decir que tiene que ser un tonto ni un cobarde. Tenemos que asumir nuestra misión y esta batalla con inteligencia, con resiliencia, con estrategia, sumando fuerzas en lugar de dividirnos entre nosotros, sabiendo que, como dice San Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Por eso, sacudamos de nosotros toda esta especie de desaliento, de actitud quejumbrosa. No enterremos nuestros talentos. Usemos esos talentos con una actitud inteligente, astuta, sagaz y sobre todo tenaz y perseverante. Y recordemos que esos talentos también los tenemos que usar, sobre todo el dinero, para socorrer a los pobres. Fíjense la frase que dice Jesús, que es una frase muy interesante. Háganse amigos de los pobres con el dinero, para que de esa manera ellos los reciban un día en las moradas eternas. Que así sea.